Santa Cena. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, preciosa oportunidad, de estar aquí, Señor, en tu mesa y recibir esa misericordia, ese amor que viene de ti. También te pedimos que esta tarde fluya esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, que bendice, que libera, que sana. Señor, queremos tu palabra. Que un espíritu de revelación venga sobre nosotros. Ábrenos los ojos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ábrenos los ojos. Revélanos tu verdad. Y proclamamos que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. Va a cumplir su propósito esta tarde también. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando leemos Apocalipsis, se nos muestran varias cosas que se revelaron al apóstol Juan para que él también las relate en este libro tan especial y todos nosotros podamos recibir esa revelación. Tiene que ver con cosas que iban a acontecer en el tiempo final. Nosotros estamos en ese tiempo final. Y espiritualmente es importante discernir estas cosas que el Señor ha soltado, ha profetizado, para entender nosotros dónde estoy parado y cómo tengo que moverme en este tiempo. Bueno, en Apocalipsis vamos a encontrar una cantidad inmensa de figuras, de sombras, de cosas tremendas, que obviamente las vamos interpretando y entendiendo solo con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca podremos acercarnos al tema de escatología y las profecías bíblicas desde una condición de, bueno, yo estudié, yo ya sé, ya leí. No, de ninguna manera. Con muchísima humildad uno tiene que acercarse y decir, Señor, ayúdame a entender, revélanos. Dame discernimiento, amén. Y en medio de todas esas figuras y sombras que se encuentran en Apocalipsis, usted recordará que se habla, por ejemplo, en uno de los pasajes, de 4 jinetes, los famosos jinetes del Apocalipsis. Aunque cuando uno le hace zoom al libro de Revelación, encontrás que no solo hay 4 jinetes, hay más, pero bueno, ese no es el tema hoy. Mas pensemos en esos 4 que narra y que la mayoría conoce. Y comienza hablando de jinetes con diferentes elementos y diferentes colores. Y el primero que menciona es de color blanco. Y dice que viene montado sobre aquel caballo que relata Apocalipsis. Y habla de que viene con un arco, pero no con flechas. Menciona el arco, pero sin flechas. Y que viene a conquistar. Cuando uno hace el estudio de estas figuras, se da cuenta que cada uno de estos jinetes tiene un aspecto, o podríamos decir, para ser más exactos, varios aspectos negativos, de movimientos, de operaciones que el sistema de tinieblas de maldad va desarrollando para este tiempo final. Podríamos decir, por ejemplo, que varios de esos aspectos que representan estos 4 jinetes ya están cumplidos acá en la tierra. Pero no quiero hoy meterme exhaustivamente o de manera detallista a la interpretación del pasaje puntual. Quiero ir a otra cosa, ahora lo van a ver, pero el punto es que uno de los aspectos que vemos en esta figura es la operación del anticristo, el espíritu del anticristo, que entre otras cosas aparece, según esta figura, con arco pero sin flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que aparece buscando hijos. ¿Por qué? Porque el Salmo nos explica que las flechas representan a los hijos.
Recordemos en este momento, lo hemos dicho muchas veces, que cada vez que queremos estudiar la palabra, debemos tener en cuenta esta premisa. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, en la misma Biblia yo voy a encontrar qué significa esto. Aparece con arco, pero sin flecha. Qué extraño. ¿Qué son las flechas en la Biblia? El Salmo dice que son los hijos. Usted lo habrá leído. Dice, bienaventurado el que tuvo hijos en su juventud. Creo que es el Salmo 128, ¿verdad? Dice que los pone en su aljaba el Padre a sus hijos, comparándolos con flechas. Y este personaje de Apocalipsis sale a conquistar con arco, pero sin flechas. Ahí hay una figura, ahí hay una enseñanza que nos están queriendo dar y con la ayuda del Señor tenemos que agarrar. Y es que una de las cosas que hará el espíritu del anticristo es ir para atrapar, para conquistar a hijos, porque son hijos, las flechas representan hijos, pero por alguna razón no están con su padre. No están en su aljaba, ni están en donde deberían estar si es que el Padre ya los lanzó. Pensemos. No sé si ahí tenías ganas de ponerlo al Salmo. Vos cuando tenés ganas de algo, mandalo. Cualquier cosa yo te digo, no. Pero fluid con libertad. Ahí está, el 127 era. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Pero si vamos desde arriba, viene hablando un poquito más abajo el verso 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas, en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Y bueno, sigue hablando el Salmo. Entonces, si uno es hijo, o tiene que estar en la aljaba, o tiene que estar en el lugar a donde lo lanzó el Padre. No hay otro lugar para un hijo representado por las flechas según la Biblia. O en la aljaba de su padre, o en el lugar a donde el Padre apuntó y lo lanzó. Solo en esos dos estados puede estar un hijo. Podría haber un tercer estado, que sería en el aire mientras lo lanzaron, ¿no? Pero ese es cortito. O estás en la aljaba, o ya aterrizaste a donde te enviaron, tu Padre. Pero ¿y qué pasa con los que se salen de la aljaba? Con los que son hijos, pero se salen de la cobertura de la paternidad que Dios les ha ministrado. A esos, ese jinete blanco los agarra. El espíritu del anticristo, parte de su ejército, parte de quienes van a servir, van a operar en función de la operación del anticristo, parte de quienes van a trabajar para eso, contribuir para eso, van a ser hijos que se salieron de la aljaba de su padre, que no honraron, no reconocieron, no valoraron la paternidad espiritual. Entonces, una de las cosas que más va a ser atacada en este tiempo es la paternidad espiritual. Usted sepa, cuando vienen esos cimbronazos, ya sabe qué jinete es el que anda ahí dando vueltas. Y ese va en busca de las flechas que andan tiradas, caídas ahí, no están donde tienen que estar, ni con su padre en la aljaba, ni tampoco al lugar donde los enviaron. Entonces aprovecha el espíritu del anticristo, ahí es cuando los confunde, ahí es cuando, como al hijo pródigo, ¿no? Dice la Biblia, eso no lo decimos nosotros, la Biblia dice en un momento
cuando estaba el hijo pródigo, usted lo leyó, en el chiquero, y entonces él decide volver a la casa del padre, dice la Biblia, y volviendo en sí. Quiere decir que hay un momento cuando los hijos no están donde tienen que estar, o con su padre, o donde el padre los pone, que se confunden, que Babilonia los marea, los confunde, a tal punto que no están en sus cabales. Por eso dice, volviendo en sí. Eso es lo que busca el espíritu del anticristo. Marear, confundir, que no estés en tu eje, que no estés discerniendo. Como leímos hoy, ministrando las ofrendas y los diezmos, basados en Génesis 4, en lo que le pasó a Caín, los que no dominan su enojo, los que se dejan llevar por sus emociones, toman decisiones que los dejan fuera de cobertura. Y ahí viene ese jinete, primer jinete del caballo blanco, y aprovecha esas flechas caídas. El enemigo busca eso, que los hijos hoy se confundan, se mareen, que estén como adormecidos, que estén como hechizados. Por eso dice después, volviendo en sí. Entonces uno tiene que abrir los ojos frente a eso y entender, eso mismo ahora está pasando. Ahora, hermano, estamos en batalla. Y lo que te estoy contando ahora es una de las armas que está usando el enemigo en este momento. Entonces tienes que abrir los ojos y reaccionar. Mira, si lo lleváramos al plano físico, literal, y estuviéramos acá en un bombardeo, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces estamos acá detrás de este muro y tiramos contra el enemigo y el enemigo tira para acá. Y en un momento alguien dice, bombas lacrimógenas. Está anunciando lo que está usando el enemigo. ¿Qué haríamos nosotros? Rápidamente las máscaras. Bueno, porque me están diciendo el arma que está usando el enemigo, yo tengo una reacción específica. Hermanos, hoy la palabra nos está hablando. Un arma que está usando el enemigo. Entonces espero que no estés dormido ahí y te pongas tu... Están tirando ese ataque de marear, confundir, hechizar a los hijos para que no estén donde tienen que estar. Cuando los hijos están fuera de cobertura, ahí es donde el león rugiente los puede alcanzar. Si no, no puede. Por eso existen las coberturas. ¿Para qué existe si no? Justamente es un límite. Los enemigos, la Biblia dice, no es ocurrencia nuestra, el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Si no me mata, no me destruye, no me hurta, es porque estoy bajo cobertura. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dice que debajo de sus alas estamos seguros. Pero si yo me salgo de la cobertura, ya no estoy seguro. Entonces ese es el ataque del enemigo, el espíritu del anticristo. Una de las cosas que está haciendo es que los hijos se confundan, que los hijos sean hechizados, anestesiados, adormecidos. Es la manera en que ellos pueden salirse de su protección y ahí son presa fácil. Que el Señor nos ayude. Ahí codiámelo al que tenés al lado, decirle, tenemos que valorar la cobertura, hermano. Gloria a Dios por su cobertura. Gracias, Señor, por tu cobertura. Pero valorala, hermano. No la descuides, no te dejes engañar. Gloria a Dios por su paternidad. Gloria a Dios que Él cubre las tres áreas de nuestra vida en paternidad. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. A nivel espíritu, Dios mismo cubre la paternidad sobre nuestro espíritu, porque la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. A nivel cuerpo, a nivel biológico, todos tenemos un padre biológico. Ahí esa área está cubierta. Queda el alma. ¿Quién cubre el alma? Un padre espiritual que Dios provee.
Si Dios te proveyó un padre. Bueno, más allá de las cosas que pasen en el camino, no dejes de valorar, agradecer a Dios y aprovechar que tenés cobertura, que tenés padre. ¿Por qué valorar? ¿Por qué reconocer que era bueno cuando ya estás en el chiquero en 4 patas comiendo al lado de los chanchos? Hasta ahí hay que llegar para valorar lo que Dios nos ha dado. Yo creo que no. Que sería bueno abrir los ojos y decir: Señor, gracias. Gracias por darnos paternidad. Fíjese que en el último tiempo, como el espíritu del anticristo está fuerte, fuerte, fuerte en el mundo, moviéndose cada vez más descaradamente, una de las cosas que usted va a notar que en el último tiempo en toda la sociedad se ha menoscabado, se ha ensuciado, se ha menospreciado es la paternidad. Y en cambio se ha exaltado la maternidad. Para el Día de la Madre, todo el mundo enloquecido con eso. Para el Día del Padre, bueno, más o menos. Incluso eso se puede ver reflejado en nuestra cultura, en las canciones, en los poemas. Generalmente en esos aspectos se habla más de la madre, del padre, alguno que otro, pero no tanto. La gente habla de dar la vida por su viejita, pero no se escucha mucho eso en cuanto al padre. En general, la idea que se da es que el padre es el que abandona, pero la madre se queda ahí. El dolor de una madre se habla. El amor de una madre es el más grande, dice la gente en la sociedad. Pero la Biblia dice otra cosa, que no existe amor más grande que el que tuvo el Padre Dios por nosotros, que envió a Jesucristo para salvarnos. Pero ven, el espíritu del anticristo es contrario a la palabra de Dios. Y a veces uno no se da cuenta y te va sembrando, te va sembrando, te va sembrando ese menosprecio, esa actitud de menoscabar, de no darle tanto valor a la paternidad. Cuando eso le empieza a suceder a alguien, es porque ese jinete, el primero, el color blanco, que sale a conquistar, ya te echó el ojo y está esperando que te salgas de protección para tomarte. Y terminan esas personas siendo usadas por el espíritu del anticristo. Pero noten que es de color blanco. Noten que confunde. Noten que viene con apariencia de piedad. Noten que se puede poner un local y un cartel que dice iglesia, pero ahí no está operando el Espíritu Santo, sino el espíritu del anticristo. Porque los que llevan adelante esas cosas son hijos que se salieron y que los agarró este jinete. Ay, Dios mío, vamos a masticar un poquito eso y pedirle al Señor: ayúdame. Ahora voy entendiendo por qué tanto hincapié en la palabra honra a tu padre. ¿Por qué David honró a su padre espiritual, que era Saúl, aunque no fue un buen padre? Su padre biológico, Isaí, ni se acordaba de él, pero le cuidaba las ovejas como nadie. ¿Cómo son nuestras actitudes? A veces nos toca hacer algo por un padre biológico o espiritual. ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo hacemos como David? Por algo Dios dijo de David que él tenía un corazón conforme al de Dios. Hermanos, David cometió muchos errores, pecó y todo lo que usted sabe, pero Dios lo restauró y Dios nunca lo removió del trono. Y de hecho a Jesús mismo se lo llama hijo de David. ¿Cómo llega a tener esa connotación? ¿No será que a ese David se le había revelado paternidad? Y por eso cuando le dicen los otros amigos: ahí está Saúl entregado en bandeja, Dios te lo entregó, mátalo y se te acaban tus problemas. David dijo: lejos esté de mí tocar al que Dios ungió.
Y a la mañana siguiente le muestra a David ese pedacito de manto que había cortado. ¿Y cómo lo llama David? Padre. Hoy la gente, cuando vos le lees la Biblia que dice honra a tu padre, dice no, porque mi papá hizo tal cosa. No, porque él me abandonó. No, porque él no se portó bien. Pero en la Biblia nunca te dice honra al padre si se lo merece. Nunca dice honra al padre que se portó re bien con vos. Nunca dice honra al padre menos al que te abandonó. No, dice vos honra a tu padre. Pero Dios, ¿vos viste lo que fue mi padre? Sí, y eso me encargo yo, dice el Señor. Pero vos, para tener vida y bendición, honralo. Y lo mismo es con el Padre espiritual. No es que mientras el Padre espiritual sea todo lo que yo quiero, entonces va a estar todo bien y lo honro y me sujeto, y cuando es algo que a mí no me gusta, listo, cambio de padre. Eso no funciona así. Dios me pide a mí honrarlo y valorar y quedarme y sujetarme. Tengo un padre, ok, ahí tengo que estar, porque si no estoy ahí, el jinete del que venimos hablando será tu próxima estación. No, esto es serio. Por eso Dios nos enseña por su palabra. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, creo que fue en la carta de Gálatas, Él dice esa expresión famosa: me temo que fue en vano el trabajo que hice con ustedes. Porque Él los estuvo evangelizando y enseñando, pero ellos como que iban a volver a la ley judaizante. Mejor dicho, a la ley judía a través de esos judaizantes que andaban en esa época. Ok, y en ese pasaje, creo que es Gálatas 4, no recuerdo bien ahora, por ahí me pueden ayudar, pero Pablo viene diciendo: yo doy fe de que en un primer momento ustedes me recibieron con mucho amor, y que incluso fue por causa de mi enfermedad que hicimos contacto, y yo vi la actitud de ustedes, que algunos, hasta si les fuera posible, se hubieran sacado sus ojos por mí, decía el apóstol Pablo. Algunos teólogos dicen que eso hace referencia a que una de las afecciones que tenía Pablo en su cuerpo era la vista, y los hermanos que lo veían sufrir por eso, decía, me sacaría mis ojos para dártelo. Puede ser. No creo que sea por ahí. Fíjate por donde yo te dije. Y por ahí está, ¿no? Y entonces él da fe de que esa iglesia recibió su cobertura, lo reconoció. Este es nuestro Padre, porque Pablo el apóstol dice: ustedes pueden tener 10,000 maestros, pero Padre hay uno, y ese soy yo de ustedes, porque yo los engendré en el Señor. Y entonces ahí, a ver si lo vamos bajando desde el verso 12, 13, ahí está, ¿ven? Sabéis que fue por causa de mi enfermedad que os anuncié el evangelio la primera vez. Verso 14, lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. La otra vez cuando leía esto me daba risa, porque sucede mucho eso, que al principio, oh, siervo, usted es mi padre, es un ángel, es Cristo. Mira, no sé si no sos Jesús, le pegamos en el palo. Verso 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? ¿Dónde quedó eso? Dice: pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto por tanto, mira el verso 16, me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Paralo ahí si querés, buscarlo en otras versiones, a ver qué nos puede decir. Pero mira, todo bien con el Padre espiritual, hasta que un día te dice una verdad.
la que no te gusta escuchar. Cuando te mete el dedo en la llaga, cuando te dice las mugres que tenés que sacarte, cuando te dice que te portaste mal, cuando viene con disciplina, cuando viene con corrección fuerte. Ahora dice, de ser yo un ángel, ahora soy su enemigo. Ayer daban los ojos por mí y ahora soy tu enemigo por decirte la verdad. La gente hoy no quiere escuchar la verdad. Y eso es un problema, grave problema para permanecer bajo paternidad. Porque una de las funciones claves de un verdadero padre es decirle la verdad a sus hijos. Incluso la que no nos gusta escuchar. Un hijo necesita la dirección, la palabra del padre. Pero esa tiene que ser real, porque si no podemos estar generando una cosa muy terrible. Le puede doler a un chico lo que digan los demás, pero la palabra que mayor peso tiene para ese niño, para ese hijo, es la de su padre. Y ahí es donde un padre tiene una tremenda responsabilidad, porque por un lado no está en el corazón del padre lastimar o hacer sentir mal al hijo, pero le tiene que decir la verdad. Y ese padre acompaña a su hijo al club y lo hace practicar fútbol. Y la verdad que hay muy buenos jugadores ahí, todos jugando muy bien. ¿Y su hijo? Y ahí está no es fácil. Que vos lo ves decir, acá yo no sé cómo no lo ponen de aguatero a este. Porque no camina. Pero ¿cómo hago? Y entonces cuando entramos al auto, ¡y papi! ¿Qué te parece? Y si yo, por no querer hacerlo doler, le digo, vos sos Messi, hijo. No, acá vos tenés un fútbol que ellos no te entienden. Estás muy por encima de todo. Y el pibe, creyéndose algo que no es real. Pero un día, el padre le dice la verdad. Mirá, hijo, mejor vamos a probar, no sé, música, tenis. Ahora resulta que por deciros la verdad, me he vuelto vuestro enemigo. ¿Cuántos hijos han sido hijos mientras el padre espiritual le decía todo lo que ellos querían? Cuando te dijeron la verdad, no te gustó, pegaste el portazo y te fuiste. Y ahí podemos elucubrar un montón de justificaciones que podemos armar para tratar de argumentar el por qué me fui, pero la verdad es que uno no se debería ir, no debería. Si David se comportó como se comportó con Saúl, que hermano, con Saúl tenía todo el derecho de decir, basta, acá me voy. Saúl había sido desechado por Dios, Saúl era desobediente a la voz de Dios, Saúl le agarraba un espíritu malo y enloquecía, Saúl le tiraba lanzazos a David. A veces hay gente que dice, no, me fui de mi cobertura porque un día me habló fuerte y yo creo que yo soy una persona grande para que me hablen así. Me tiró unas palabras que no me gustaban. Bueno, Saúl tiraba lanzazos, mira. Cuando estamos en un ensayo, cuando estamos trabajando con los músicos que me acompañan en diferentes proyectos, siempre buscamos lineamientos, tratamos de explicar por qué tal cosa, por qué acaba un tono, por qué en tal momento hay que subir la nota y todo eso. Qué lindo explicarlo y poder saberlo en los ensayos. Pero cuando estás en el fragor de un evento y sobre todo cuando estás ministrando, en medio de una batalla espiritual o el ministro, un verdadero ministro sabe, discierne que algo está por soltarse y que tiene un papel importantísimo la música y la alabanza. Ahí no hay tiempo para decirle al músico, mira, lo que pasa es que si vos haces una reducción de re a do, entonces en la gente no hay tiempo. Ahí es, dale.
Levantá, dale, cambia el tono, ¿no? Pone más fuerza, dale. Es en un segundo que el que está distraído, que el que no está conectado, tiene que conectar con el que está ministrando, todos unidos, entendiendo y sintiendo lo mismo. Y el que no es un músico espiritual, el que no es un soldado de Cristo, no puede ministrar en un equipo así. Ese tiene que ir a ministrar en las pseudo bandas de alabanza y adoración, donde solo son músicos. Y usted sabe que encima el músico en general tiene una personalidad muy particular. Los músicos son especiales. Vamos a poner esa palabra. Yo también soy músico. El músico tiene un alma, mira, el músico tiene una inteligencia superior, eso está comprobado científicamente. Tiene una inteligencia superior al resto que no maneja el tema de la música, pero en su alma tiene desventajas. Es sentimentaloide, es melancólico, un músico, la novia lo dejó. Aguantalo 2 meses. Ahí salen las mejores canciones, claro. Si en la iglesia solo tenemos músicos, no están listos para una batalla. Pero además de tocar la música, tienen que ser siervos del Señor, entrenados como labradores, como atletas y como soldados de Cristo, según las palabras del perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Y como soldado de Cristo, tiene que entender que ese piano, esa guitarra, esa batería es su arma. Como decía el hermano Jaime, golpe de espada, es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Bueno, él lo sacó de la Biblia, ¿no? Cantos de gloria que dan victoria en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios. ¿Se acuerda de ese cántico? Es real. Hermanos, Josafat ganó una batalla contra 3 reyes que se unieron solo alabando a Dios. No salió con espadas, ni con fusiles, ni con tanques, salió con la guitarra acústica. Y ganó. En la iglesia no podemos tener solo músicos, sino que los que son músicos tienen que ser siervos, soldados de Cristo. Pero hoy día los músicos cada 2 años, cada año y medio cambian de iglesia. Porque no les gusta. Está todo bien mientras todos le dicen, ay, qué lindo que tocas, ay, qué voz maravillosa. Cuando tú cantas, ángeles vienen a este lugar. Ay, que esos arreglos, no, cada vez toca mejor. Vos tendrías que llenar estadios, eso le gusta a los músicos. Cuando el pastor le dice, el Señor te ha ungido y con tu toque la unción fluye, eso le gusta a ellos. Y cuando un día le dicen la verdad, muchos ahí actúan como nenita que le sacaron la muñequita. Llorando se van. No son soldados de Cristo. No, dice, yo estaba tocando. Y el pastor o el profeta miró y dijo, dale, ministrá. ¿Y qué estaba haciendo yo? Ministrando. Y no sé qué quería. Y se fue. Me voy a ir a otro lugar donde me aplaudan, donde me valoren. Donde sepan que yo, ojo conmigo, porque si me desprecian de acá, yo me voy a tocar con Banda 21. No, a mí me llamó Luis Miguel. Ojo conmigo. Bueno, y a veces no están para una batalla con un ministro de verdad que a veces los exhorta, los corrige, pero David tenía un padre espiritual que cuando está tocando mal David, sacaba la lanza. ¡Fua! Y el otro estaba así, ¡epa! Abuso de autoridad. Y sí, tenía todo el derecho de decir, estoy acá con este loco, que se pudra, que se muera solo.
endemoniado. Pero David dijo otra cosa. David no salió en el Facebook a decir, hay ministros que se la dan de reyes y dan mucho que hablar. Si yo contara, no quiero contar. David no hizo eso. David dijo, y escrito está, lejos esté de mí tocar al ungido de Dios. Y cuando le muestra el pedazo de manto que le había cortado para mostrarle que él pudo haberle matado, pero no lo hizo, cuando se lo muestra le dice, Padre, ¿quién te llenó la cabeza de que yo estoy en tu contra? Yo no estoy en tu contra, Padre. Y cuando Saúl murió, que todos querían que se muera, muchos se alegraron que Saúl se muera. ¿Saben qué hizo David? Una endecha, que es un lamento. Ay, porque cayeron los valientes de Israel. A veces miramos la Biblia y nos miramos nosotros y decimos, nos falta mucho. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Pero el punto es este. Tú tienes que honrar a tu padre. Valorar que Dios te dio padre biológico, nuestro Padre Dios a nivel espíritu, y los padres espirituales que Dios pone sobre tu vida. Y no importa si a veces no son lo que quisieras que sean, o te dicen cosas que no te gustan, o incluso, hermanos, como humanos tienen errores, tienen defectos, pero es tu padre. Mi viejo biológico no terminó la primaria, creo que llegó a cuarto grado. Y se imagina que yo diga, no, el nivel de ministerio que yo quiero tener, no puedo tener un padre que tenga cuarto grado. Así que, papi, lo siento mucho, pero me voy a buscar otro que haya terminado la secundaria. Mi padre nació y se crió en Colonia Dora, en medio del campo, en una provincia argentina que se llama Santiago del Estero, en medio de la nada, pasando unas necesidades terribles. ¿Y se imagina que yo diga, no, yo no puedo tener un padre pobre que haya salido de esos lugares? No, me voy a buscar otro que haya nacido en Francia. Don Pierre Salazar. Ese suena mejor, ¿eh? Para un padre. No. Mi viejo laburó toda su vida, ha sido un hombre de esfuerzo, de esos que como muchos de sus padres se levantaban a las 5 de la mañana y volvían tarde, laburando 16 horas por día en una fábrica para hacer su casa, para que no le falte nada a sus hijos, pero siempre dentro de un nivel social no alto. Y el día en que, por la gracia, la misericordia de Dios, yo pude tener un auto, por ejemplo, un 0 kilómetro. Mi papá nunca tuvo un 0 kilómetro, siempre autos usados. Cuando por la gracia de Dios pudimos prosperar y entrar a casas, a vivir, alquilar casas grandes, muy lindas, mi papá nunca tuvo eso. Y se imagina que yo por eso diga, no, ahora no sos más mi padre. Qué burrada eso, qué burrada. Lo digo por tercera vez, qué burrada hacer eso. Yo escuché a un hombre, dice que profeta, que apóstol, no sé qué, que un día le dijo a quien era su padre espiritual, vos ya no podés ser mi padre porque yo crecí más que vos. Tengo una congregación de 5.000 personas y vos tenés una congregación de 500, vos no me podés cubrir a mí, yo tendría que cubrirte a vos. Bueno. Y si yo les dijera el nombre y apellido de ese hombre, burradas. Ese es el espíritu del anticristo. Salió con un arco, sin flechas, porque anda recogiendo esa clase de hijos que no valoran a su padre, que se salen de la aljaba, que no están en el punto donde el Padre los lanzó, que fueron engañados, que fueron hechizados, que estaba todo bien con su padre hasta que les dijo la verdad, como le pasó al apóstol Pablo.
Pero hermanos, tenemos que ver que si nos salimos de las coberturas que Dios nos da, solo nos espera destrucción. No seamos necios, abramos los ojos. Más allá de errores, de defectos, de cosas que todos tenemos, porque a los hijos les encanta hablar de los defectos del padre, pero los padres conocen los defectos de los hijos también. A las ovejas les gusta hablar de los pastores, pero los pastores también conocen las mañas de las ovejas. Y sin embargo, Dios nos pide a todos que nos amemos, que reconozcamos nuestros lugares, que tengamos sujeción, que entendamos que el que pone a las personas y a los ministerios es Dios. Y en definitiva, cuando yo estoy reconociendo a mi hermano en Cristo, estoy reconociendo a Dios y su autoridad. Entonces me quedo ahí donde Dios me puso, bajo esa paternidad que Él me ministró. Listo, ahí estás tranquilo de que este jinete de Apocalipsis con vos no va a tener nada que ver. Yo le doy gloria a Dios por eso. Aplaudimos al Señor por eso. Amén, amén. Gloria a Dios. Mirá. Mirá esto. El diablo no puede engendrar. El diablo no engendra. Pero tiene hijos. Por eso la Biblia habla de los hijos del diablo. La Biblia, por ejemplo, dice en uno de sus pasajes, y los hijos de Elí, que eran hijos de Belial. ¿En qué quedamos? ¿Eran hijos de Elí o hijos de Belial? No, es que Belial, Satanás, no puede engendrar. Pero Elí los engendró, biológicamente él era el padre, pero entonces aprovechó Satanás el corazón, la actitud desobediente de esos hijos y los reengendró. Satanás no puede engendrar, espera que los hijos salgan de los ministros, de las iglesias, pero una vez que salen, ahí viene por ellos. A ver si los puede meter en su reino. Es tremendo, hermano. Un día tenemos que predicar sobre la batalla de los hijos. Dios sí engendra, gloria a Dios. Y nosotros queremos ser por siempre sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Codialo al que tenés al lado y decirle, entonces no te muevas de donde Dios te puso. No te muevas. Si yo estoy seguro de que aquí hay alguien de Dios, bueno, no te muevas de ahí. No, pero esto, pero lo otro, pero yo vi esta actitud, yo vi este defecto, yo vi... ¿Y vos sabés las cosas que Dios ve de nosotros? Y sin embargo Él sigue siendo fiel a sus promesas. Y nos sigue amando y perdonando y dándonos oportunidades. Entonces no, hay que sacarse de la cabeza eso de que por lo que haga, yo estoy ahí siempre con la renuncia en la mano. ¿Cómo se portó esta semana? Bueno, me quedo. Cuantito de un mal paso, me voy. Así no es. Hay hijos que terminan en cana. Y usted ve en la fila de la cárcel a la mamá, al papá. Es un asesino, es un ladrón, pero sigue siendo hijo. Y a veces los hijos no pueden hacer eso con sus padres. Puede pasar que papá se emborrache y termine tirado desnudo como le pasó a Noé, pero sigue siendo mi padre. Entonces, en vez de salir a difamarlo y avergonzarlo, tomaré un manto y me tocará como hijo cubrir a mi padre en su necesidad. Es mi padre. Amén. La Biblia dice que es maldita la generación que no honra a su padre. Uno no puede caminar con bendición si tiene problemas con la paternidad. Y aunque vayas a otros lugares y la gente con tal de engordar sus filas y de tener más gente llenándole sus sillas, te digan, sí, vení con nosotros, sí, acá vas a estar bien, sí, te están mintiendo, te están cuenteando. Lo mismo que le hicieron al hijo pródigo, quédate acá, vení, come con nosotros, vení acá, no te va a faltar nada, vení, porque veían sus billetes, porque veían sus dones, sus ministerios. Y cuando uno
despreció a su padre, está condenado a que un extraño lo abuse. Y le decían, quédate acá, cantá con nosotros, porque ven que vos tocás el piano, porque ven que vos cantás lindo, porque ven que vos podés ser líder. Ellos no te están viendo a ti, no les importás vos y tu alma, porque si vos les importaras, ellos te mandarían con tu padre. ¿Sabe cómo se llama cuando uno mete en su casa un hijo que no es de uno? Secuestro. Es un delito. ¿Y usted cree que en el reino de Dios esas cosas no se miran? ¿Sabe a quién le gustaba ir a la guerra con hijos ajenos? A Saúl. Si te amaran, si les importaras, tal vez no hay tiempo para amarte, pero si les importara las almas, un verdadero padre. Mire, esto es fácil de entender. Ustedes, los que son padres, madres, te llega un chiquito a la puerta de tu casa. Vos sos padre. Y lo primero que haces es pensar en el padre o la madre de ese chico. Entonces, bueno, si tenía hambre le doy algo, si tenía sed le doy de beber, pero enseguida, ¿dónde vivís? ¿Quiénes son tus padres? Claro, si nos encontramos frente a una situación extrema, violación, abuso, violencia, bueno, sí, ahí obviamente hay que actuar de otra manera, pero en términos generales, si un chico te dice, no, es que mi papá me retó porque yo estaba jugando a la pelota, él me dijo que no jugara y pateé, muchas gracias, y rompí la ventana. Y mi viejo me dice, vení para acá, vení que quiero charlar con vos. Y yo me fui. Bueno, ok, está bien, tenés sed, te doy agua, no comiste nada, te doy de comer, pero hay que volver a la casa de papá y arreglar las cosas. Pero hoy en muchos lugares dicen, no, quédate acá. Ah, sí que vos rompiste el vidrio jugando a la pelota. ¿Y jugás bien a la pelota? Yo ando necesitando un número 7 acá en el altar. Que el Señor nos ayude. Codiarlo al que tenés al lado, decirle, el espíritu del anticristo anda buscando hijos que están fuera de cobertura. Tengo ganas de contarles cosas que tienen que ver conmigo personalmente, con mi esposa, con lo que nos pasó a nosotros cuando estuvimos sin padre, porque mi primer padre espiritual falleció, partió de esta tierra y nos quedamos un tiempo sin papá, sin cobertura. Y esos añitos que andábamos así sin cobertura fueron terribles para mi esposa y para mí. De verdad, con desesperación estábamos buscando. Y conforme Dios nos va revelando lo que es paternidad, me voy dando cuenta por qué tenía esa desesperación. ¿Por qué tenía esa necesidad? Si hay un montón de gente que ni le importa. Yo me muevo solo, déjame embromar. No tengo a nadie que me moleste. Listo, Dios está conmigo como poderoso gigante. Solito le da para adelante. Pero por alguna razón yo sentía, no, yo tengo que tener, tenemos que tener, no puede ser que no tengamos. Y Dios proveyó. Pero ahora entiendo, conforme Dios va revelando, entiendo por qué esa urgencia, esa necesidad. Porque hijos que están sueltos, que no están en la aljaba o en el lugar donde el Padre los lanzó, son presa fácil para el espíritu del anticristo, para ese jinete que anda con arco pero sin flechas. En el nombre de Jesús renunciamos a esa operación diabólica. Vamos a levantar nuestras manos y digan, en esta Santa Cena yo recibo la palabra, la guardo en mi corazón, dando gracias a Dios, porque Él es mi Padre Celestial, dando gracias a Dios por nuestros padres biológicos, pidiéndole al Señor nos enseñe a honrarlos y también dando gracias a Dios por nuestros padres espirituales.
Decí conmigo, te ruego, Espíritu Santo, ayúdame a valorar, a honrar, a cuidar esta bendición de la paternidad. Declaramos que frente a ese jinete, la respuesta, la salida, el antídoto que Dios nos ha dado es un espíritu de paternidad. Yo recibo esa paternidad, agradecido al Señor, y en el nombre de Jesús proclamamos: hay cobertura, hay un vallado de fuego, hay protección de Dios, y ese jinete aquí no llega. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, mira esa unción que hay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déjenme decirle a los que nos reciben por la transmisión, tal vez eres hijo de Dios, pero estás sin padre espiritual. Estás como una flecha tirada que este jinete de Apocalipsis 6 podría alcanzar. Hoy te invito en el nombre de Jesús, corre con la dirección del Espíritu Santo hacia ese Padre, hacia esa cobertura que necesitas urgente. Y si no tienes a dónde, no conoces, te invitamos abriendo nuestras puertas, la casa MCN, para que vengas aquí, escuches, recibas, puedas analizarlo con un buen espíritu, y si Dios después te lo confirma, pues será un placer que esta casa sea tu casa. Pero si tiene que ser otra casa, pues que así sea, mas no andes como una flecha tirada, porque ese jinete está dando vueltas. Y en el nombre de Jesús declaramos que los que estamos bajo paternidad estamos cuidados, guardados, protegidos por la poderosa mano de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Amén. 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 Pero luego aparece otro jinete. Y ese otro jinete lleva otra arma. Ya no es un arco sin flechas, sino que lleva una balanza. Ahí en Apocalipsis, las traducciones de la mayoría de las Biblias lo pone de esa manera, la balanza. Pero esa palabra griega que está en el original nos habla de un término que sí, pudiera traducirse como balanza, pero también se usa esa palabra para decir yugo. Mire qué interesante, yugo. Entonces, otra de las armas que el espíritu del anticristo está utilizando en este tiempo, ya vimos la de andar buscando hijos engendrados, porque el diablo no puede engendrar, pero hijos engendrados para secuestrar, para robar. Pues ahora este segundo jinete tiene esta otra arma, que es yugo. Y si hablamos de yugo, ya entramos a un tema que está relacionado con la libertad o con la liberación de Dios. Porque yugo justamente tiene que ver con opresión, con atadura. Y quiero mostrar esto para decirle a la iglesia de Cristo que nuestro Señor viene pronto por nosotros. Alguien diga amén a eso. Pero entonces el espíritu del anticristo está buscando todas las maneras posibles para que la iglesia no se vaya en el arrebatamiento. Y una manera de poder retener al pueblo de Dios y que no salga de la tierra, que no suba de la tierra, es la estrategia que ya la describe Éxodo en su capítulo 1, cuando Faraón se empezó a dar cuenta que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte y que se multiplicaba. Y entonces en un momento ellos dicen: vamos a ponerle más yugo, vamos a oprimirlos, vamos a ponerle la vida a cuadrito, vamos a esclavizarlos, tengamos dominio de estos, porque si dejamos que sigan creciendo, nos podrían dominar ellos a nosotros. Y hay un versículo ahí en el capítulo 1 de Éxodo, lo vamos a buscar después, creo que verso 10 por ahí, donde dice: no vaya a ser que ellos crezcan,
Que cuando nos toque guerrear contra otros enemigos, ellos se unan a esos enemigos y nos venzan. Y finalmente salgan de esta tierra. Otras traducciones dicen suban de esta tierra. Es clara la figura. El espíritu faraón, que el Señor lo reprenda, esas potestades que trabajan para el anticristo, lo que están buscando es que la iglesia no se fortalezca y termine subiendo, yéndose con el Señor. No, vamos a tenerlos débiles. ¿Y cuál es la manera? Esclavizando. Yugo, yugo, yugo. ¿Ven? Ahí está. A ver si leemos de un poquito antes para entrar en contexto. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte. Paremos ahí. Déjeme hacer un paréntesis. El enemigo sabe de nuestra fuerza. El enemigo lo tiene claro. Así que nunca más te atemorices, no tengas miedo. Aquel grita en vido y no tiene nada. Es un mentiroso. Él sabe muy bien que el pueblo del Señor tiene poder para vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ok, cierro el paréntesis. Dice, verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Otras traducciones dice, y suba de esta tierra. Eso mismo es lo que está haciendo el espíritu del anticristo hoy. Esclavicemos a la iglesia, que no se avive la iglesia, porque ellos son poderosos. Y no queremos que suban en el arrebatamiento, queremos que se queden en la gran tribulación, porque ahí será nuestra oportunidad de perseguirlos, de dañarlos. Así que tenemos que esclavizarlos. Yugo, yugo. Verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El poder de Dios siempre estuvo con su pueblo. Pero noten que la intención de ellos era oprimir. ¿Cuál es la intención? Yugo. Si hablamos de yugo, hay que ir a Isaías 58. Y con eso quiero ir cerrando este primer servicio. Abrí los ojos, iglesia. El espíritu que se mueve hoy en este mundo busca esclavizarte. Busca oprimirte. ¿Sabe lo que es opresión? ¿Viste que tenés esa sensación de ahogo? Sensación de muerte. La gente que sufre un paro cardiorrespiratorio hablan de sensaciones que sienten justo antes de un paro y es una opresión en el pecho. Incluso escuché hablar de gente que mencionó una especie de pata de elefante. Opresión. Eso es lo que el enemigo busca hoy en día y a través de diferentes situaciones, a veces usando personas, circunstancias, busca afligirte, oprimirte, esa sensación de opresión en el pecho. Vine aquí para decirte, no temas, no temas. El pueblo de Dios es más fuerte. No caigas en la trampa del enemigo que quiere esclavizarte. Este es nuestro tiempo de ser libres, libres. Libres. Y hoy en esta Santa Cena se ministra libertad. Vamos, levante sus dos manos al cielo, iglesia, y diga fuerte conmigo: en la cena del Señor que estoy recibiendo hoy, abro mi corazón para ser ministrado con el poder, con la unción de la liberación. Se rompe toda esclavitud. Se quiebra todo yugo. Hoy soy libre. Gritalo, iglesia, soy libre. Soy libre. Alguien levante ese aplauso de victoria. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, vamos, que se oiga. Mientras aplaude, levante voces de victoria. Mientras aplaude, alguien diga gloria a Dios. Alguien puede gritar aleluya. Soy libre en Cristo Jesús. Amén. Desde el verso 4 o 5 de Isaías 58 podríamos ver. Dice el verso 5: ¿es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a eso ayuno y día acepto al Señor? Verso 6: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Dos puntos. Acá va el ayuno que Dios escogió. Número 1, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo y dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Vamos, levante su mano, iglesia, diga conmigo: desatar las ligaduras. Diga: soltar las coyundas del yugo. Diga fuerte: y dejar libre a los oprimidos. Decí fuerte: yo recibo esta bendición ahora. Amén, amén, amén. Vamos a celebrarlo con fe, con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey bendito. Gloria a tu nombre. Amén. Lo que uno tiene que ver es que por eso es importante que la iglesia, la casa del Señor, reconozca verdaderamente, no de labios para afuera, no en papeles a nivel protocolar, no de un modo religioso o institucional, no, sino reconocer de verdad, en espíritu, el fluir de los 5 ministerios y la autoridad que Dios hace fluir a través de los 5 ministerios. Y al tener el discernimiento para eso, incluso poder uno mirar dónde está parado, saber internamente dónde está parado, más allá de sus deseos, de su ego, de sus anhelos carnales, porque vio cómo es la carne del ser humano. Si fuera por nosotros a nivel carnal, todos queremos ser el arcángel Miguel, ¿no? Pero no pasa por ahí. Dejando a un lado las ambiciones tontas de la carne, porque son eso, ambiciones tontas. Es una necedad muy de inmaduro, hermano. Cuando uno logra dejar a un lado eso y realmente se para frente al Señor de señores y Rey de reyes, uno con total franqueza, con sinceridad dice: Señor, yo solo quiero ser lo que tú quieres que yo sea y estar donde tú quieres que yo esté. Y si tú me dices: yo te quiero parado acá, al lado de esta mesa, ahí me quedo con gozo y con alegría, feliz, sabiendo que es un privilegio, Señor, ser útil para tu reino. Amén. Cuando uno comprende esto y de verdad en espíritu así se mueve en la vida, entonces se abre el panorama de lo espiritual en la casa de Dios. Y los 5 ministerios, es decir, la mano de Dios, la poderosa mano de Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, la mano de Dios se posa sobre esa casa. Dice la Biblia que en la mano de Dios está escondido su poder.
El poder de Dios, hermano, fluyendo de manera correcta, cuando hay un reconocimiento de los ministerios, hace que estos yugos, estas ligaduras se hagan polvo, se hagan triza. No hay manera que Faraón pueda esclavizar a la iglesia. La iglesia es libre, la iglesia es victoriosa, la iglesia vence, la iglesia sale adelante, la iglesia rompe paredes, murallas, cárceles, cadenas, y el infierno no puede prevalecer. Oh, dale ese aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Yo te pido, Señor, revelanos esta verdad en esta mesa hoy. Revelanos tu verdad. Sí, Señor, te ruego, trae revelación. Abre los ojos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero ver. Cuando abrís los ojos y el Señor te revela esto, entonces ahí te das cuenta que a veces hay lugares que pueden llamarse iglesia o ministerio, pueden tener una gran estrategia intelectual, humana, carnal, con mucha habilidad para, por ejemplo, tener un gran programa, saber capturar mucha gente. Y uno incluso a veces puede pensar que por ver mucha gente en un lugar quiere decir que Dios está ahí obrando, pero no siempre es así. Y lamentablemente hoy día el espíritu del anticristo tiene engañado a gran parte de la cristiandad debido a la apostasía generalizada. Entonces hay un montón de lugares llenos de multitudes, pero todos bajo yugo, empezando por quien encabeza ese ministerio. Todos atados, todos con ligaduras. Porque no hay forma de reemplazar el poder de Dios que rompe las coyundas de los yugos, las ligaduras de impiedad. El poder de Dios que puede declarar a un esclavo libre. Nadie puede hacer eso, porque hay potestades que establecieron esa esclavitud. Hay ingeniería de maldad, hay ciencia de esclavitud que logra establecer su poderío en culturas, en regiones, en países. Y no te estoy hablando de 2 meses, de 3 años. Hablo de esclavitudes de 400 años, esclavitudes de 1500 años. Si usted estudia nuestros países de Latinoamérica, todos los países que han estado bajo esclavitud, sus números no son menores a 300 años. 311 años de esclavitud, otros 360 años de esclavitud, otros 330 años, pero no menos de 300 años, porque estamos hablando de potestades, hermano, de un nivel extraordinario. 400 años el mismísimo pueblo de Israel bajo un yugo, 400 años. Les estoy diciendo que eso significa que el abuelo fue esclavo, el padre esclavo, el hijo esclavo, el nieto esclavo. Y por generaciones naciendo, creciendo y muriendo en esclavitud. A ese nivel se mueven estas potestades. Reitero, son ciencias malignas de esclavitud, ingenierías diabólicas de esclavitud. Cuando llega Jesús a pisar Israel, le dice a los que habían creído en él: ustedes tienen que ser mis discípulos, y si son verdaderamente mis discípulos, yo les voy a ministrar la verdad y la verdad os hará libres. Ellos retrocedieron. Ey, nosotros no somos esclavos. Jesús les habló de libertad a un pueblo que pensaba que estaba libre y sin saberlo eran esclavos. Desde Abraham hasta Jesús hay 2000 años. 400 años estuvieron en Egipto. Pero ahí quedan 1600 años.
Y viene Jesús y dice, tienen que ser libres. Es decir, hay un pueblo que por 1600 años estuvo esclavizado y no lo sabía. Dicen los historiadores que la iglesia imperial escondió las escrituras por 1600 años. La famosa etapa de oscurantismo en la tierra. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios. 1600 años para tenerlos atados. Pero cuando viene la palabra de Dios, cuando viene la revelación de Dios, cuando la mano de Dios se posa sobre una casa, cuando apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, fluye la unción de Dios, no hay ligadura que resista, no hay yugo que resista, no hay potestades ni ciencia diabólica de esclavitud que pueda permanecer. Dios Todopoderoso trae libertad, 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 verdadera libertad. Alguien grite amén. Oh, aleluya, aleluya. Alguien grite un fuerte gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor. Iglesias están esclavizadas y no lo saben. Ministros están esclavizados y por ahí medio lo saben, pero cuesta admitirlo. Pueden nuestros corazones estar atados. El espíritu del anticristo anda con esa balanza, dicen las traducciones, yugo. Pero aquí viene el Señor y dice, este es mi ayuno. Desatar las ligaduras, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres. Se presenta el Señor, digan conmigo, y Él es, díganlo fuerte, Él es la máxima autoridad. Se presenta el Señor y le dice a estas potestades, incluso a esas ingenierías de esclavitud diabólicas, le dice, yo a este lo declaro libre. Y todas las potestades retroceden y nada pueden hacer. Ese Dios está acá con nosotros esta tarde. Nos ha servido esta mesa. Alguien celebre eso. Nos quiere ministrar su cuerpo, quiere ministrar su sangre. Ese Dios te hace libre. Aleluya, aleluya. Pero entonces tiene que haber un reconocimiento, hermanos, no solo de Dios, sino de las coberturas, de las unciones, de la paternidad. Si una casa comprende esto, ya la hizo. ¿Está oyendo lo que digo? Se transforma en un Gosén, y aunque en todo el resto de Egipto caigan plagas, ahí no llegan. Si una casa comprende esto, coberturas, unciones, crecimiento de ministros, entender paternidad, saber sujetarse, estar en obediencia, saber cuándo avanzar, cuándo quedarse quieto, cuando tiene discernimiento, sabiduría, unción, gloria de lo alto, hermano, ahí sí somos libres. ¿Quiere ser libre? Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Y a los hermanos que me van a ayudar a servir, por favor. Aleluya. Quiero adorar y contemplar tu santidad y reconocer tu poder.